Yo voy a compartir con ustedes una presentación titulada Transporte Urbano en América Latina. Un poco para ver qué se ha hecho, dónde estamos y hacia dónde pudiéramos continuar. Bien. ¿Sobre qué vamos a hablar entonces? ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Bueno, un pequeño preámbulo, algunos datos y características de América Latina, luego unos datos sobre movilidad y transporte en ciudades de América Latina. Seguiremos con los retos y hablaré de los metros, de los BRTs y de los metrocables, para finalizar con algunas reflexiones y sobre estas tareas pendientes que existen. Bien, comienzo diciéndoles que la movilidad y el transporte urbano son muy importantes para la economía urbana, para la equidad, para el impacto climático y para la salud en las ciudades. O sea que el transporte no es solo un tema para hablar sobre los desplazamientos hacia dónde nos movemos, sino también para que la economía se pueda dinamizar, para que exista menos desigualdad entre los ciudadanos y, por supuesto, todo esto que tiene que ver con el cambio climático y la salud de las personas que viven en ciudades. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen la necesidad, y leo literalmente lo que dice, de proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, mejorando la seguridad vial, especialmente mediante la ampliación del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos en las ciudades de América Latina en materia de movilidad y de transporte? ¿Qué se ha hecho en las ciudades de América Latina para atender esos problemas de movilidad y de transporte? ¿Cuáles son esas tareas pendientes? Bien, comienzo diciéndoles que América Latina es la región más urbanizada del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un porcentaje de población urbana mayor. Para 2013 ya ese porcentaje era del 80%. América Latina también cuenta con 5 megaciudades: Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. Las ciudades de América Latina son relativamente compactas y densas. Sin embargo, presentan altísimos niveles de segregación y de fragmentación, y esto se traduce en altos tiempos de viaje, hogar-empleo para los ciudadanos. América Latina es la región más desigual del mundo. Es donde hay mayor diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y América Latina presenta una gran informalidad en los mercados de empleo, el laboral, en los mercados de vivienda y en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos muchísimo empleo que no es formal, muchísima vivienda que no cumple con las normas y transporte que tampoco cumple con normas. Bien. Las ciudades latinoamericanas presentan importantes problemas de congestión, de contaminación. Esta contaminación incluso es mayor que las directrices que plantea la Organización Mundial de la Salud. Presenta problemas importantísimos de accidentes y largos tiempos de viaje. En ciudades de América Latina se presentan viajes de 2 o más horas para un trayecto. Cuando se hizo el último estudio de movilidad de Caracas, esto se pudo constatar. Hay viajes, hay personas, hay un porcentaje de personas en Caracas que tardan más de 2 horas para ir de su hogar a su empleo, a su lugar de empleo, y para regresar 2 horas más o más. Bien, se trata de una zona del mundo con elevados costos adversos que son importantes para la salud humana, para la esperanza de vida y para la productividad.
La mayoría de las ciudades de América Latina tienen tasas de motorización que son bajas, aunque son crecientes. Para 2019, según un estudio que realizó la Corporación Andina de Fomento, esta tasa de motorización era de 90 vehículos por 1000 habitantes en promedio. Sin embargo, fíjense que hay unas diferencias muy grandes. En esta gráfica se ve la ciudad de Montería en Colombia, que por supuesto tiene una muy pequeñita, mientras que Guadalajara la tiene que es de 400 vehículos por 1000 habitantes. Entonces hay diferencias, pero en promedio son 90 vehículos por 1000 habitantes. Existe un importante crecimiento en el uso de la motocicleta. Creo que esa es una característica muy particular de Asia y de América Latina, las ciudades asiáticas. Esto ha traído consecuencias muy importantes en el aumento de emisiones de gases contaminantes relacionadas con el transporte, pero también en la informalidad y un impacto negativo en el transporte público y en la seguridad vial, que es uno de los principales desafíos para toda la región. En América Latina, las ciudades de América Latina exhiben tasas de muertes por accidentes de tránsito y de lesionados altísimas, muy, muy, muy importante. Esta es incluso en Venezuela es la tercera causa de muertes en jóvenes son los accidentes de tránsito. Un factor considerable que contribuye a todo esto es el diseño vial. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente las vías se han diseñado para facilitar viajes motorizados y para ir más rápido en esos viajes motorizados. Mientras que las necesidades de las comunidades de bajos ingresos, que son los que más utilizan el transporte público o que dependen de caminar o que andan en bicicleta, no se tienen en cuenta. Las ciudades de América Latina presentan un salario promedio y mínimo que están entre los 200 y los $400 mensuales. Esto para el mundo es un bajo poder adquisitivo y no solo para comprar, sino también para pagar todo lo que significan los costos de movilidad. Como ya les dije, existen sistemas de transporte público colectivo de muy baja calidad. No les voy a decir a ustedes que están en Maracaibo qué tan baja calidad tienen, porque lo viven ustedes todos los días. Operan con buses que ya pasaron o con vehículos que ya pasaron su edad operativa, con tarifas reducidas y descuentos para diversas clases de usuarios. El sistema vial de 29 áreas metropolitanas de América Latina está conformado por 277,000 kilómetros. Hay un problema en ese sentido porque no existen medidas para dar prioridad a la circulación al transporte colectivo, sino en el 0,8% de estas vías y es usada o son usadas solo por 1,2% de los ciclistas. También existe una disponibilidad de vehículos para la movilidad de 47 millones, incluyendo las bicicletas, en estas 29 áreas metropolitanas, de los cuales 43 millones son automóviles particulares, vehículos y bicicletas, y 380,000 son vehículos de transporte colectivo con distintas capacidades, desde los de 5 puestos hasta los biarticulados que hay, autobuses biarticulados que hay en ciudades brasileras, por ejemplo. En estas 29 áreas metropolitanas se realizan directamente 288 millones de viajes. O sea, estamos hablando de muchísimos viajes
26% de estos viajes se hacen caminando, 42% se hacen utilizando vehículos de transporte colectivo. Tenemos 2 ciudades en América Latina donde el uso del automóvil es muy elevado, que son Buenos Aires y Sao Paulo. Los vehículos motorizados recorren 527 millones de kilómetros por día y los usuarios gastan alrededor de 115 millones de horas en sus desplazamientos. La mayor parte, por supuesto, dentro de los vehículos de transporte colectivo. En el ámbito del transporte colectivo, los autobuses y microbuses satisfacen la mayor parte de la demanda, es decir, 102 millones de viajes al día, seguidos por aquellos que se realizan en metros y en trenes, que son 19 millones de viajes al día. Bien, en ese estudio que realizó la Corporación Andina de Fomento, fue la creación de una base de datos de estas 29 ciudades, se llama Observatorio de Movilidad Urbana de la Corporación Andina de Fomento. Se los recomiendo porque allí hay muchísima información para estas 29 ciudades. Bueno, se puede ver que la oferta de prioridad para el transporte colectivo es esa que ustedes pues están viendo allí. Ya les dije que ni siquiera llega al 0,8% de la vialidad. Los sistemas de transporte colectivo presentan tarifas distintas. Algunas veces o muchas veces están relacionadas con los vehículos distintos que se utilizan. Si es un vehículo más pequeño, más grande, si es el metro, si son tranvías, si son BRTs. Las tarifas básicas varían entre 0,30 y $1, que es el precio que existe en las ciudades de Brasil, pero el valor promedio es de 0,76. El costo de 50 tarifas básicas, que es lo que se considera como lo que se utiliza para un mes, corresponde a 13,4% del salario mínimo, pero en algunos casos esto puede representar incluso más de 20% del salario. 68% de los viajes que se realizan en América Latina se hacen en vehículos de transporte público y el modo predominante es el autobús. Lo que ustedes ven en color gris muy clarito tiene que ver con el transporte individual, con gris más oscuro el transporte público y lo verdecito es transporte no motorizado. Entonces, por ejemplo, pudiéramos mirar la última fila, que es la ciudad de Belo Horizonte, donde se realiza un porcentaje bastante alto de transporte no motorizado y pudiéramos ver, por ejemplo, Ciudad de México o Manaos, donde hay bastante transporte público, en Caracas pues también. Bien, el servicio de transporte público es proporcionado de forma informal por operadores privados. ¿Qué quiere decir esto de que es informal? Que no son servicios planificados por los entes públicos o por la gestión pública y presentan poca o ninguna regulación por parte de las autoridades locales. En los últimos tiempos se han realizado esfuerzos muy importantes para regularizar y formalizar esta provisión de transporte público, como son los casos del Transantiago, Santiago de Chile, o el Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá. Los autobuses informales, las combis, los micros, las busetas, siguen siendo un modo importante de transporte para los habitantes de centros urbanos de toda la región. Las condiciones actuales de movilidad son inadecuadas para la mayoría de la población. Aunque en Bogotá exista el Transmilenio, aunque en otras ciudades existan algunos BRT, muchísima gente sigue moviéndose en unas busetas pequeñas
y en unas condiciones que son realmente inadecuadas, ¿no? Los bajos ingresos y la conformación del espacio urbano limita el acceso a las oportunidades ofrecidas por la ciudad para la mayoría. También la reglamentación de la oferta de servicios de transporte público es bastante débil y fragmentada en los múltiples niveles de gobierno, dificultando la coordinación para que se pueda garantizar eficiencia y calidad. En las ciudades de Venezuela esto es sumamente notable porque se tienen el poder público nacional, el poder público del Estado y los poderes municipales, y se ve que hay poca coordinación y si hay además diferencia entre, pertenecen a partidos políticos distintos, no hay ningún tipo de, ni siquiera de comunicación, y hacen cosas totalmente descoordinadas, toman acciones. Bien, ¿cuáles son los retos entonces que hay en América Latina? Bueno, por una parte tenemos esto de que el transporte público es de muy baja calidad y el tiempo de viaje y el costo para los usuarios es elevado. Por otra parte, la inseguridad vial afecta a los más vulnerables, es decir, a los peatones, que representan más de la mitad de los muertos en el tránsito. Últimamente, porque ha aumentado el uso de las bicicletas, también ha habido muchísimos accidentes y muertos por causa de accidentes. El nivel de emisiones de contaminantes es muy elevado en varias ciudades, perjudicando la salud pública. Gran ejemplo de ello es la ciudad de Santiago de Chile, donde los niveles de emisiones contaminantes son tan altos que hay días en que tienes que parar de circular todo el transporte privado y solo funciona transporte público. Los niveles de congestión de tránsito son muy elevados, principalmente en las ciudades más grandes. Creo que eso se vive en todas las grandes ciudades de América Latina. La gestión del tránsito es muy limitada, lo cual impide que se optimice la infraestructura vial existente. Existen muchísimas medidas que son medidas operativas. Una vía se puede usar, la misma vía, en un sentido, en un momento, digamos, en la mañana a unas horas y otro sentido en la tarde, y eso mejoraría mucho la fluidez del tránsito, pero no se hace. Y la prioridad efectiva para los autobuses y los peatones y los ciclistas es muy baja. Bueno, ¿qué acciones para mejorar el transporte público se han realizado ya? Acciones en dos direcciones. Una, esfuerzos para formalizar los servicios de transporte, los servicios de autobuses. Y dos, proyectos a gran escala para implementar sistemas de transporte público. Dentro de esos sistemas, dentro de estas medidas, de estas mejoras, están la implantación de metros, la implantación de BRT, que no es más que esto, Bus Transit, Rapid Transit, o los teleféricos o llamados por nosotros cables. Bien, entramos entonces a hablar de los metros. En 19 ciudades de América Latina existen sistemas metro. Son 943 kilómetros y transportan 5,9 millones de pasajeros cada año. El primer metro de América Latina se construyó en la ciudad de Buenos Aires en 1913 y el último se construyó en Salvador de Bahía, Brasil, en 2014. Dentro de las ciudades venezolanas que tienen metro está Caracas, están Los Teques, Valencia y Maracaibo. ¿Qué ocurre con estos metros? Ustedes allí les muestro las redes de cada uno de esos 19 metros. Como ustedes podrán mirar así, simplemente a vuelo de pájaro, hay muchos que son
o algunos que son una línea solamente o dos líneas. Entonces, sigue existiendo una preponderancia de los servicios de transporte por superficiales y muchos de ellos no integrados con las redes de metro. Acá tienen también unas imágenes para que vean desde el primer metro, el que tienen en blanco y negro es ese metro de 1913 de la ciudad de Buenos Aires, y el último, bueno, ya se los dije, pasando por cada uno de estos metros, ¿no? Hay estudios que evidencian que cuando se construyen metros, existe un ligero efecto en el crecimiento urbano, en el crecimiento de la población urbana. Los núcleos se expanden y se reorganizan actividades. Los metros de las ciudades de América Latina tienen gran importancia en la movilidad. Sin embargo, este es el gran sin embargo, queda mucho trabajo por hacer en materia de integración de metros con los otros modos de transporte público. Pasamos ahora a los BRTs. Hoy existen en 57 BRTs en 52 ciudades de América Latina, de 12 países de América Latina. Estamos hablando de 1.886 kilómetros que transportan más de 20,9 millones de pasajeros todos los días. Algo muy interesante que ha ocurrido, a diferencia de cuando se implantaron metros, porque los metros se implantaron, pero no hubo ningún tipo de reforma. Entonces, estos BRT casi todos han estado acompañados de reformas gubernamentales y de contrataciones públicas privadas o de mezclas de planificación pública con inversión privada. Tal es el caso de Transantiago y Transmilenio, Transantiago en Santiago de Chile, Transmilenio en Bogotá, que exploraron un nuevo esquema de concesiones. Por una parte, una concesión para la provisión de la flota de vehículos y otra concesión para la operación y mantenimiento de esa flota. ¿Qué ocurre? Que si hay algún tipo de problema en alguna de las dos concesiones, se les puede o quitar la flota y que lo opere otro, o mantener la flota y que opere y mantenga otro. Entonces, eso es un avance muy importante porque ustedes, como buenos venezolanos, saben lo que dicen nuestros transportistas cada vez que quieren ir a paro. Este carro es mío, yo trabajo cuando yo quiera. Entonces, en este caso, no pueden decirlo así. Bien. Hay algunos BRTs que se conocen como casos emblemáticos. Por supuesto, el primero, que fue la experiencia pionera, porque déjenme decirles que estos BRT se inventaron en una ciudad latinoamericana que se llama Curitiba, en Brasil, y se construyó en el año 72, cuando esa ciudad apenas tenía 300.000 habitantes. Bien, la segunda es Quito, que se construyó en el año 95, no el segundo BRT, sino de los casos emblemáticos, y muy interesante porque desde el año 2000 la instalación y la operación de estos ha registrado una gran expansión. Transmilenio de Bogotá en el año 2000, el BRT de México, que ha sido diseñado para complementar al metro y funciona o está en operación desde el año 2005. Santiago de Chile, que ahora se llamaba Transantiago y ahora se llama Red, que comenzó su operación en el 2005, y la última, que es Campinas. También les quiero mostrar algunas imágenes. Este es el BRT el pionero, el de Curitiba, súper interesante porque allí se comenzaron comenzaron a operar los vehículos, además biarticulados y articulados, unas paradas
que estaban a nivel de los autobuses. Para que no se perdiera tiempo, la gente ingresa a las estaciones y valida su boleto, de manera tal que apenas llegue el autobús y se abren las puertas, la gente entra y va muy, muy, muy rápido por unas vías exclusivas. Bueno, Curitiba tiene 6 líneas, 74 kilómetros de vías exclusivas, 149 buses articulados y 12 buses, 149 buses biarticulados y 12 articulados. Ofrece Curitiba un servicio que está a nivel de muchos metros que existen en el mundo. El BRT de Curitiba, como fue el pionero, quiero decirles que está basado en cuatro elementos. Por una parte, una compleja red de líneas de alimentadoras, una muy fuerte relación entre transporte y sistema vial, una relación fuerte entre transporte y uso de suelo y escala humana de los corredores BRTs. Y los elementos de un BRT completo, para que lo sepan ustedes y conozcan, porque a veces hablan de BRTs y no son los carriles exclusivos, las paradas y terminales especiales, los vehículos especiales, el plan de operación y servicio, el sistema de recaudo, las tecnologías de información y comunicación y el marketing. Si falta alguno de esos elementos, no es un BRT completo. Bien, acá tienen el de Quito, el de Bogotá, el de Santiago de Chile, el de Ciudad de México. El de Campinas, que es el último, 3 kilómetros, 3 líneas en construcción que son 60 kilómetros. Bien, ¿qué ha pasado con estos BRTs? Han presentado importantísimos problemas de saturación en horas puntas y con hacinamiento y por falta de inversión. Se ha reducido, por supuesto, la satisfacción de los usuarios. Hay un tema terrible en algunos casos, que es el de la seguridad de los pasajeros, especialmente el de las mujeres. Y en este caso, pues hay que decir que en algunos BRTs, como los de Ciudad de México, Lima, Santiago, Quito y Buenos Aires, es se presentan problemas y peligros para las mujeres. La implementación de los canales exclusivos requiere de un cambio sustancial en el diseño de las vías. También presentan mejoran la seguridad vial cuando hay BRTs. La implementación de estos corredores tiene un fuerte efecto en los patrones de uso de suelo y hay que hacer esfuerzos para integrar este uso de suelo con planificación del transporte bajo estas estrategias de desarrollo orientado al transporte. Sin embargo, este es otro sin embargo, a pesar de la alta participación modal que tiene el transporte público, la provisión de servicios sigue siendo subóptima, está por debajo del óptimo, y muchos usuarios continúan dependiendo de servicios que son informales, ineficientes y poco confiables. Para finalizar, les hablo rápidamente de algunos teleféricos en América Latina. También es una novedad este uso de un sistema teleférico como es el cable de Medellín, que se puso en servicio en el año 2004. Actualmente existen 12 ciudades en las cuales existen cables como transporte público urbano. Hay 2 en construcción, en México el Cablebús y en Pereira el Megacable. Acá tienen informaciones sobre estos teleféricos. Les llamo la atención sobre el teleférico de La Paz, que tiene 10 líneas y funciona muy bien. Algunas imágenes, el Metrocable de Medellín, el de La Paz, con sus 10 líneas que están acá, y el de Bogotá y Guayaquil, que es el último, sobre el río Guayas. Bien, estos teleféricos han tenido impactos muy importantes como la disminución de la violencia, el acceso al empleo, ahorro en costos
disminución en duración de trayectos, o sea, disminución de los tiempos de viaje, la sostenibilidad y sustentabilidad del metrocable está principalmente centrada en las acciones de integración y de mantenimiento, y estos sistemas deben ser concebidos como elementos que forman parte de una red. Para finalizar, unas reflexiones sobre estas tareas pendientes, ¿no? La oferta de transporte público ha aumentado en muchas ciudades de América Latina desde el 2007. Sin embargo, se necesita presión por parte de la sociedad y los organismos actuantes en el tema de movilidad urbana. Y las ciudades de América Latina requieren de la definición de formas más adecuadas de ocupación urbana, de una mejora en la reglamentación de la oferta de servicios de transporte, de un mayor y mejor control del uso del automóvil y las motocicletas para bajar los niveles de contaminación y también la congestión, y un mayor esfuerzo para mejorar la seguridad vial. También se requiere, son tareas pendientes, la integración entre distintos modos de transporte colectivo y de otros, el mantenimiento de las vías y de la flota de transporte público, la seguridad vial, nuevamente el tema de diseño de vías, la incorporación de bicicletas en la movilidad cotidiana y el buen uso de los avances tecnológicos. Quiero decirles que todos estos retos, todos estos cambios, todas estas tareas pendientes precisan de personal técnico y profesional capacitado, que debe estar además comprometido, que debe tener que debe tener ética y con sensibilidad social para comprender y asumir que el transporte y la movilidad son indispensables para superar las inmensas desigualdades que existen en América Latina y también para conseguir la sostenibilidad. Dejo esto hasta acá y le doy las gracias nuevamente a la Coordinación Nacional de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta. Ese es mi correo electrónico por si alguien quiere conversar. Igual la presentación la tienen los organizadores y pueden hacérselas llegar. No hay ningún problema en que la compartan. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, profesora Ocaña. La verdad es que deja muchísima enseñanza y las bases de muchas acciones pendientes en América Latina. Mucho compromiso y responsabilidad. Ahora podríamos abrir un espacio de preguntas y respuestas para que los chicos hagan o dudas pertinentes, algo que quisieran saber, que usted pudiese responderles. Pueden dejarlas en el chat o habilitar su micrófono, o también podrían escribirlas por el grupo de WhatsApp. Podemos otorgar unos 10 minutos y vamos respondiendo. Mientras llegan las preguntas, quiero decirles que la semana pasada se realizó de forma virtual, pero teniendo como sede en la ciudad de Monterrey, el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. Y este congreso, algunas de las presentaciones van a poder acceder a ellas a través de YouTube. Ya creo que a partir de la semana que viene. Realmente se los recomiendo porque allí hubo muchísima discusión sobre nuevos elementos, sobre planificación, sobre espacio público y transporte, el tema de las bicicletas que está muy en boga en este momento, y la relación con el transporte público. Ustedes que son estudiantes de arquitectura, todo el tema de espacio público para peatones, para bicicletas, para todas esas situaciones de intercambio entre un modo y otro, de verdad creo que sería muy bueno si pudieran revisarlo. Está muy interesante. Cuando tenga las actas, incluso me comprometo a hacerles llegar un ejemplar a la coordinadora
quien se haya comunicado, Karim creo que fue la que se comunicó conmigo por correo electrónico para que las comparta con ustedes. Es, digamos, todo lo que es avance, todo lo que es discusión, todo lo que es experiencias interesantes que están ocurriendo en América Latina, se trataron en este congreso. Excelente, profe, excelente. Con mucho gusto las difundiremos en la coordinación. Bueno, veo que no hay preguntas, pero yo sí quisiera hacer una pregunta. Me gustaría preguntarle cuál sería como el mayor consejo que podría darnos a nosotros los estudiantes en aras de este tema de la movilidad, en este tema de América Latina, la situación. Si tuviese que sintetizar en un consejo así de corazón que nos quisiera dar, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que lo que yo pudiera decirles es que hagan lo que hagan como arquitectos urbanistas, como arquitectos que trabajen en espacio público, arquitectos que vayan a estudiar temas de movilidad o vayan a especializarse en esa área. No, lo que les voy a decir no es algo nuevo. Piensen en la gente, piensen en los usuarios, piensen en las personas. El tema, muchas veces los arquitectos se dejan llevar por el ego, se dejan llevar por la forma y se les olvida que esa forma es para que la gente la utilice. ¿Sí? Yo creo que además los grandes arquitectos que han marcado hitos dentro de la arquitectura, por ejemplo, Curitiba fue bajo el mandato de un equipo coordinado por un arquitecto, fue que se creó ese primer BRT en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que se pensó primero en la gente, en que la gente no pase tanto tiempo, en que la gente se sienta bien, en que la gente esté protegida, que no haga un cambio de un modo de transporte a otro en unas condiciones terribles que se los puede llevar una moto por delante, que los puede pisar un carro, sino pensando en calidad, pensando en humanidad, pensando en equidad, pensando en... Porque muchas veces se piensa, bueno, como si el pobre no tuviese derecho. El pobre es una persona igual a nosotros. El pobre es una persona. El hecho de que sea pobre, que no tenga en un momento dado acceso, no quiere decir que no le guste estar limpio, ni estar arreglado, ni estar, ni ser bien tratado. O sea, son dos cosas totalmente distintas. A todas las personas nos gusta, a todos nos gusta, independientemente de nuestro nivel de ingreso, estar bien. Nos gusta que nos traten bien. Nos gusta tener acceso a servicios de calidad. ¿Sí? Entonces, ese sería mi gran consejo. Piensen, la forma es la forma, pero ¿para quién es eso? ¿Para quién? ¿Para servirle a quién? Para que se sienta cómodo. ¿Mm? Hay mucho, ustedes estudiantes de arquitectura, todo el tema de espacio público, en América Latina hay bellezas a un costo que uno dice, wow, usando materiales reciclados, usando materiales nobles. O sea, no necesitamos mármol, no tenemos para comprar mármol. Las ciudades de América Latina no tienen para comprar mármol. A lo mejor sería hermosísimo, pero no tienen. Entonces, a lo mejor con otra piedrita que no es, bueno, como el mármol, tan lujosa, pero se puede tratar, se puede hacer, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos. Yo les puedo decir, las paradas de transporte público en Montevideo son unos espacios limpios, nítidos,
Y es concreto, simplemente martilladito, puedes poner un pedacito de madera, puedes poner, pero es hermoso. Y yo creo que incluso, les voy a decir, en las ciudades europeas, en este momento, el diseño del espacio de público es simple, es minimalista, es sumamente limpio, pero es pensado en la gente, ¿sí? Eso les digo. Muy valioso, profe, muy valioso. Aquí en el grupo nos están dejando las preguntas. Aquí tenemos a José Andrés, de la Universidad del Zulia. Nos comenta, excelente profesora, muy valioso el material. Quisiera saber cómo usted ve el futuro del transporte público en el país y en la ciudad, y cómo los estudiantes podríamos aportar a esto desde la academia. Les voy a decir que esa es una pregunta sumamente difícil, porque una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que pasa, ¿sí? Yo les puedo decir qué quisiera yo, eso les puedo decir. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues no lo sé. Yo quisiera para las ciudades venezolanas eh, unos sistemas de transporte público en los cuales hubiese, primero que todo, algún grado mínimo de planificación. O sea, que toda esa espontaneidad que ha existido hasta ahora se quedara de un lado y con lo que tenemos, porque algunas veces la gente cree que a juro tiene que tener un metro. No, con lo que tenemos. Organicemos primero lo que tenemos, ¿sí? Pero de una manera distinta. A lo mejor tenemos muchos carritos por puesto, a lo mejor tenemos muchas bucetas, a lo mejor tenemos muchas, pero no están bien organizadas, no están bien organizadas. Entonces, organicemos, planifiquemos, pongamos los que tienen que estar donde tienen que estar. ¿Qué quiero decir con esto? Los vehículos de mayor tamaño que estén en las vialidades principales, los vehículos de menor tamaño que vayan hacia los barrios, las urbanizaciones, ¿sí? De forma coordinada. Que tengamos una sola tarifa, pagas un ticket y te puedes subir en todos. Que tengamos vehículos, los vehículos no tienen que ser lujosos, pero sí tienen que ser limpios. Los vehículos no tienen que ser lujosos, pero sí tienen que tener una buena situación en cuanto a su mecánica, ¿sí? Que tengamos paradas, cosas tan simples como paradas preestablecidas. No es que en cada esquina no, eso no sirve porque eso implica costos elevadísimos. Pararse en cada esquina implica costos, consumo de combustible y desorden, además, congestión, causan congestión. Entonces, organicemos, eso quisiera yo, algo con lo que tenemos, organicemos. Una vez que lo tenemos organizado, nos damos cuenta, pero es que falta en este lugar un techo, pero es que falta en este lugar una información. La información no tiene que ser, a juro, pantallas que digan en tiempo real. A lo mejor puede ser un papel, pero que nos diga, por aquí pasa tal carro, tal autobús, tal servicio, trabajan de tal hora a tal hora, ¿sí? Donde exista también un espacio para la bicicleta. Ahora, con el COVID-19, hay ciudades que con cauchos viejos lo usaron para separar la vialidad con caucho. ¿Para qué? Para que las bicicletas estuviesen segregadas, el espacio donde circula la bicicleta segregada, y entonces eso ocurrió. Eso ha ocurrido, eso se está dando en ciudades de América Latina con ingresos menores que los de muchos otros países, y eso se está dando y funciona. Muchas veces creemos que tiene que ser algo gigantesco, una gran inversión, y a veces, yo tengo una compañera que decía, profesora de la Simón Bolívar también en un tiempo, que decía que algunas veces lo que hace falta es agua, jabón y un cepillo. Limpiar, ordenar. Y entonces, a partir de allí, bien, eso les diría. Excelente, profe. Aquí nos dan otra pregunta
Ángel López, de Ciclovías Maracaibo. Profesora, ¿ha sido consultada para la ley de promoción de la bicicleta? ¿Tiene algunas observaciones que nos pueda comentar? Bueno, Ángel lo conozco, es amigo, digamos, la parte buena de que exista este proyecto es que por primera vez se está tomando en cuenta la bicicleta. Les voy a decir que yo soy una militante de la bicicleta porque yo creo que la bicicleta tiene un espacio. Entonces, por primera vez se toma en cuenta la bicicleta. ¿Qué ocurre? Yo me leí con, digamos, tenía ganas de salir corriendo muchas veces cuando estaba leyendo aquello, pero no salí corriendo, yo me lo leí. Y desafortunadamente es, en criollo se diría arroz con mango, o sea, eso no es un proyecto de ley de bicicleta. Digamos, es como una, yo diría, bueno, es una buena intención. Sin embargo, ahí hay que trabajar mucho para poder convertir ese documento en una ley de bicicleta. A mí me invitaron la semana pasada a participar en un foro, no pude asistir, sin embargo, sí le hice saber a alguna de las personas que, bueno, que me parecía que eso no era. Existen en ciudades de América Latina leyes de bicicleta que pudiéramos mirar y rápidamente tratar de hacer un cambio para que esto se convierta. Cuando digo arroz con mango, digamos, no quiero desprestigiar, sino simplemente hay una grandísima confusión entre el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y el uso de la bicicleta como para actividades recreativas o deportivas. Y son dos cosas, o son tres cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Entonces, pues habría que hacer una revisión y habría que trabajarlo para convertirlo en una buena ley. Sí. Excelente, profe. Aquí Leslie nos deja otra pregunta. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Existen algunos parámetros para considerar que una ciudad está completamente cubierta y atendida por el transporte público? Sí, claro, eso, digamos, los especialistas manejan una cantidad de herramientas, pero hay una que es simplemente tomas un plano y ves la cobertura que tiene la red de transporte público, si cubre completamente digamos, la ciudad o no la cubre. Esa es la primera. Uno, red. Luego hay que ver la calidad del servicio dentro de esa red, ¿sí? Okay. Hay cobertura, hay rutas de transporte público, hay paradas, y luego mirar, ajá, pero ¿qué ocurre? ¿En qué horario trabajan? Si son horarios compatibles los unos con los otros, si son distintos modos, si hay espacios de integración modal, el ticket, si es el mismo, si no lo es, porque a lo mejor geográficamente está cubierto, pero si para cada trayecto tienes que pagar una tarifa distinta, los que viven muy lejos a lo mejor no van a poder pagar esas 2, 3 o más tarifas para hacer un solo viaje, ¿sí? Eso. Bien, profe. Aquí tenemos a la profe Grisel Mercadante. Nos comenta, saludos, profe Rosa. Gusto saludarla. Comparto esa mirada con respecto a la movilidad, dignificar, respeto, cohesión social. Con respecto a la gestión. En nuestra localidad no escapa de la realidad de Venezuela, tal como usted lo mencionó, cada chofer es dueño de su vehículo. Ahora bien, según su criterio, para una gestión eficaz debería ser pública, privado o mixta. Ajá. Miren, no existe una receta única. Eso no existe. No existe una sola receta. No, existen múltiples recetas. ¿Qué ocurre? En cada espacio urbano, hay que ver cuál es la que mejor nos va a nosotros. Porque además eso incluso o sea, puede que en un momento dado la mejor receta sea público, pero en un segundo momento puede que o 10 años después o 20 años después puede que sea mixto o 40 años después puede que sea privado. Entonces, si ustedes revisan cómo es la historia
de los buenos servicios de transporte en ciudades pueden conseguirse con que en un momento fue mixto, que en un momento fue privado, que en un momento fue público, y así, y así. Entonces, no existe una receta única. Hay que conseguirla y mirar en qué momento, porque, ¿qué ocurre? Digamos que es público. La receta que conseguimos ahorita es que lo público es la mejor. Ajá. Monopolio público del servicio de transporte público. Comienzan a darse unas situaciones en las cuales, como hay subsidios, como todo es subsidiado, como no sé qué, empiezan a darse unas situaciones totalmente aberrantes. O sea, lo que no se quería está ocurriendo aquí. Se está usando mal el dinero público, ¿sí? Entonces, se abre a la concurrencia, mejoró la cuestión. Ajá, pero resulta que a lo mejor los privados comienzan a encarecer el transporte. Tampoco sirve, ya allí van. Yo creo que no hay una sola receta, pero hay que buscarlas y hay que hacer un esfuerzo. Excelente, profe. Y para cerrar, tenemos un comentario de Daniel Marquina. No es una pregunta, pero aporta. Nos comenta: buenas tardes, gracias por la charla. Creo que el establecer y mejorar los sistemas de transporte público es uno de los principales pilares para acabar con la pobreza en América Latina. Eso se logra ya que el transporte crea oportunidades de acceso al trabajo y movilidad por toda la ciudad. También pienso que acá en Maracaibo, un paso vital para incentivar el uso de la bicicleta es la arborización, debido a que en realidad muchas personas no la usan debido al indigente calor. Una mayor arborización hace mucho más ameno el pedaleo. Obvio, eso es obvio, Daniel, ¿sí? No solo en Maracaibo, en muchas otras ciudades, sí, así es. Sin embargo, yo les puedo decir que hay ciudades que no son tan calientes como Maracaibo, la ciudad de Barinas, donde históricamente mucha gente se ha movilizado en bicicleta, muchísima. Sí. Excelente, profe. Sí. Excelente. Y bueno, creo que con esto podemos concluir el ciclo de hoy. Y muchas gracias a todos por presenciar esta excelente conferencia y gracias a nuestra invitada, la profe Ocaña, nuevamente por compartir sus conocimientos. En la tarde nos volvemos a ver a las 5 p.m. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Un gusto.